Mi nombre es José Germán Flores Garnica. Soy investigador de tiempo completo en el INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y agradezco mucho a los organizadores del evento la oportunidad que me dan para hacer mi presentación, la cual en este momento voy a compartir con ustedes. El cambio climático se ha atacado por muchos lados, en la cuestión de industria, de contaminación de automóviles y otras partes. Y aunque también sabemos que los incendios forestales tienen que ver mucho con esta parte del calentamiento global, es poco lo que se ha hecho en realidad a nivel mundial. Ahorita vamos a ver en esta presentación algunos antecedentes de lo que hemos trabajado en el INIFAP, y también veríamos también algunas cosas que todas están en perspectiva por hacer. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Ana Graciela, una maestra en ciencias, y el biólogo Stefan Gottfried. Como sabemos, los bosques pues, tienen una serie de servicios y de productos que nos pueden dar todos los días, ¿no? De alguna forma estamos nosotros aprovechando estos recursos, y sin embargo estos están afectados por varios factores, entre ellos uno de los más importantes. Podemos tener las plagas forestales, la deforestación, pero también tenemos los incendios forestales. Para tener un resumen muy general, en México se presentan entre 7,000 y 8,000 incendios por año, afectando en promedio también, porque a veces es más, a veces es menos, 250,000 hectáreas, 300,000 hectáreas, aunque a diferencia de otros países tenemos incendios de más o menos 30 hectáreas en promedio. Hay incendios mucho más grandes, por supuesto. También tenemos que, como consecuencia de estos incendios, hay pérdida de biodiversidad, hay erosión del suelo, modificación del balance hídrico y otras cosas, ¿no? Y una de las cosas más importantes que vamos a platicar en esta presentación es la cuestión del calentamiento global. Los incendios forestales inciden mucho en este factor. También es importante entender, y para mí siempre es importante señalar, que los incendios en sí no son todos malos, ¿no? Depende de la magnitud, de la intensidad, de la frecuencia, pueden tener algún impacto positivo o algún impacto negativo. Por lo general siempre conocemos los impactos negativos. Un impacto positivo podría ser que permite que se establezca la regeneración. Hay una serie de conos que se llaman conos cerotinos, que son conos que no se abren a menos que haya alguna motivación de calor, y derraman un poquito la resina que tienen, permiten abrir las brácteas y tirar la semilla, ¿no? Es un factor importante para poder tener regeneración. La polémica de calentamiento global ya se ha rebasado. Pensamos que ya es un poquito tedioso hablar sobre eso. Ya la gente lo está aceptando, lo está viviendo más que nada. Sabemos que hay un incremento en la temperatura, y ese incremento está impactando el nivel del mar, está impactando la frecuencia de los incendios, la intensidad de los incendios y otras cosas más que están poco a poco manifestándose. Y sabemos que la tendencia siempre ha sido creciendo y creciendo. No se ha hecho todavía muchas cosas muy efectivas. Se han hecho un montón de plantaciones forestales, se ha disminuido en algunas partes las emisiones de carbono, pero todavía falta mucho que hacer para evitar esa tendencia. Entonces partimos desde lo que se manejaba de las reuniones que hicieron en varios países del mundo, París, Cancún y otro lado. Y básicamente lo importante de eso es que hay un acuerdo de que se tiene que acabar con eso. Sin embargo, también se dieron cuenta en estas reuniones que no nada más bastaba con la cuestión del acuerdo, sino también necesitaban saber cómo lo hacemos, ¿no? Y para saber cómo lo hacemos, para disminuir todo eso, también tenemos que conocer el enemigo en todo caso, ¿no? Cómo se está contribuyendo a las emisiones de carbono desde el punto de vista forestal. Entonces hay una serie de estudios, hay miles y miles de estudios, si no es que hay más, cientos de miles tal vez, referentes a ese tipo de cosas. ¿Cómo construimos, no? ¿Cómo construir la energía, el transporte, la industria, todo ese tipo de cosas? Y cómo vemos también dentro de todo su contexto la parte forestal. Y lo importante aquí es que junto con los océanos, los bosques son buenos captadores, o como también le llaman, buenos secuestradores de carbono. Entonces tenemos que ver esa parte importante. Y para entender bien cómo los bosques pueden emitir carbono, tenemos que también entender cuál es la contribución del bosque, y para eso qué es lo que se está quemando. No nada más cuando vemos un incendio forestal, en lo general decimos se quemó el bosque, pero tenemos que ver que se quemó, ¿no? Entonces hay una serie de factores que se queman, puede ser la necromasa, hojarasca, sotobosque, árbol,
lo vamos a ver más adelante también. Y también hay una serie de estrategias para poder evitar ese tipo de impactos, como es la red, que ya muchos de ustedes ya la conocen. Y para tener una dimensión un poquito aproximada de lo que está pasando, eso no me lo crean mucho, pero alguna vez lo leí, cuando una hectárea se quema de bosque equivale más o menos a 7 vehículos, a la contaminación que aportan 7 vehículos durante un año. Si una hectárea de bosque se quema en horas, en minutos, entonces imagínense que estamos contribuyendo lo mismo que 7 vehículos en un año, ¿no? Esto nos dimensiona la importancia de por qué debemos de tomar en cuenta el estudio de las emisiones de carbono en los bosques. Partimos de algo principal. Para poder entender este tipo de cosas, tenemos que partir de algo muy importante, que son por ejemplo, el triángulo del fuego, donde tenemos que combinar los combustibles, el calor, una fuente de calor el oxígeno que ayuda a quemarse. Dentro de todo esto, sabemos que los combustibles es lo único que podemos modificar, podemos nosotros definir. Y por eso los combustibles tienen que ver tenemos que conocer cuál es su patrón de distribución, tanto en cantidad como en calidad, y esto como se refiere a un comportamiento específico del fuego. Va a ser muy rápido el fuego, va a ser muy lento, va a emitir más carbono, va a emitir menos carbono, y para eso también tenemos una serie de clasificaciones de los combustibles, que la más básica es dentro de esos modelos de combustibles que se hicieron a partir de Anderson y de hace mucho, ya lleva mucho tiempo, desde el 82, y se siguen usando porque han sido efectivos, se han generado un poquito más, pero bueno, son 13 que se definen en 4 grupos: pastizales, chaparrales, hojarascas y áreas donde hay aprovechamiento. Estos modelos de combustibles no nada más cuantifican y califican los combustibles, sino también los relacionan con cierto comportamiento del fuego. El paso más difícil es tratar de hacer los mapas que correspondan a esos modelos de combustibles. Hay una serie de técnicas que se han usado directamente, donde ya se hacen evaluaciones de combustibles directamente en campo, y tenemos que entender qué se está quemando, ¿no? Celulosa, lignina, hemicelulosa, extractos. Hay reportes donde tenemos que cuando se queman los combustibles forestales pueden haber más de 70 emisiones de elementos que se emiten. Sin embargo, los más importantes son 4, ¿no? Entre ellos destaca mucho el dióxido de carbono y el metano. Se han hecho estudios en el INIFAP en colaboración con el Servicio Forestal de Estados Unidos, donde hemos estado trabajando en quemas prescritas, evaluando qué es lo que tenemos antes de la quema, qué se quema y qué pasó después de la quema, ¿no? Y estas evaluaciones se están tomando evaluaciones de emisiones a nivel de campo y también a nivel con avioneta, cómo se va diluyendo, cómo se va propagando las emisiones de carbono. Toda esta información también de los combustibles se ha hecho a nivel estatal. También trabajaba un poquito con la cuestión del Inventario Nacional Forestal. Y dentro de todo eso tenemos que entender que lo que se quema pueden ser los árboles, pueden ser también ramas, desperdicios que hay en el bosque, arbustos, también pueden ser hojarasca y otros más elementos. Todo eso define lo que se llama un complejo de cama de combustibles, donde nos ejemplifica básicamente que es una combinación de varios elementos que debemos de determinar para poder nosotros decir qué es lo que está quemando y en todo caso para poder estimar emisiones de carbono. Entonces hay que hacer una serie de estudios. Hay protocolos que se han generado en el INIFAP también, que nos llevan a tener resultados a nivel regional, nacional o estatal. Ok, entonces tenemos también evaluaciones de combustibles vivos, evaluaciones de combustibles muertos también. Se han hecho mucho trabajo de laboratorio, se hacen estimaciones de esos combustibles, hay mucho trabajo sobre esto. Se han evaluado esas emisiones en diferentes condiciones tropicales, áridas, templadas. Se tiene todo este tipo de información ya en forma estadística, se han relacionado con el comportamiento del fuego de acuerdo a las condiciones ambientales. Y hay muchos elementos. Aquí estamos evaluando con una avioneta cómo se va diluyendo el combustible, qué pasa después del incendio. Todo eso lo estamos hablando. Tenemos estadísticas también, todo eso se está definiendo. Mucho trabajo de laboratorio también. También tenemos estadísticas de qué pasa, que depende de lo que está quemando, si son combustibles de 1 hora, 10 horas, 100 horas, 1000 horas,
cuáles son sus contenidos de carbono. De todo eso se hace mapas a través de técnicas de geoestadística, de geomática, y con eso podemos empezar a determinar cuáles son los potenciales de emisiones de carbono. Todo esto obviamente tiene que estar dentro de un contexto de manejo del fuego, donde estamos zonificando áreas de mayor riesgo, y tenemos esta serie de mapas. Por ejemplo, podemos decir dónde tenemos más emisiones de carbono, de metano, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, y eso nos ayuda a tomar decisiones en el manejo del fuego. Entonces tenemos aquí una serie de conclusiones. Podemos determinar las cargas de combustible a través de una serie de inventarios forestales ya específicos. tenemos que bajar el nivel de incertidumbre. Entre más información tengamos de los inventarios sobre los combustibles forestales, podemos hacer más precisas nuestras evaluaciones de emisiones de carbono. Y tenemos también que ver aquí que con los trabajos que se han hecho en el INFAP hemos llegado incluso a definir factores de emisión, donde estamos relacionando lo que está quemando, cuál es su potencial de emisiones en la atmósfera, y eventualmente todo eso puede llevar a modelajes. ¿Qué sigue de eso? Pues hay muchas cosas que hacer. Todavía tenemos, los incendios van a seguir constantes en México dentro de miles de años. Tenemos que trabajar más en definir y hacer más precisos estos factores de emisión, componentes de emisión también. Evaluar muy bien los contenidos de combustibles en diferentes escenarios tropicales, templados, zonas áridas. Modelar todo esto, hay muchas ya programas para modelar, pero también es importante que la información que se proporcione en estos programas sea precisa. Entonces tenemos todavía mucho trabajo con eso. Hay muchas emisiones de estos humos por ejemplo, Estados Unidos. Eso lo hace más importante, eso lo hace global. El problema de incendios es que lo que pasa en México no es de México, es de todo el mundo. Y después nos lleva todo esto a la cuestión del mercado, ¿no? ¿Por qué queremos saber esto? Bueno, entre un bosque, una de las partes importantes de un bosque o una parte importante de un bosque de su valor es que captura carbono, ¿no? Entonces hay toda una historia sobre esto, pero finalmente lo que nos interesa es el pago por servicios ambientales en cuanto al carbono. Ya se está formalizando, ya es una realidad en algunos países. Entonces, eventualmente México va a tener que llegar a eso, pero tiene que llegar con bases, con conocimientos, con cifras en cuanto a su captura y también a su potencial de emisiones y cuánto estamos salvando todo eso, ¿no? Toda esa información va a ayudar a que podamos entrar a ese mercado un poquito más ágil. Y toda esa información se transmite, se hacen talleres, se hacen prácticas de campo, y todo esto queda de una forma muy integral para poder definir esto del carbono. Eso fue un poquito muy rápido, me disculpo de antemano, pero estamos a la orden en el INIFAP, y muchas gracias por su atención.